Si gustan acompañarme, por favor, ahí en Lucas capítulo 5. Vamos a ver del verso 1 al 11, por favor. Lucas 5, verso 1 al 11. Este es uno de los primeros milagros que el Señor hizo, ¿no? En Galilea, comenzando su ministerio. Es uno de los primeros. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesa que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, esta porción del Nuevo Testamento que nos narra lo que aconteció, ¿no? Y es en esta pesca milagrosa, pues es una porción muy rica, ¿no? Espiritualmente uno podría estar versículo tras versículo y de ahí sacar, desarrollar y bueno, y nos podíamos estar eh, días, semanas, incluso meses, ¿no? De toda la riqueza que tiene, ¿no? Pues como todo, ¿no? Como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Siempre nos habla, siempre viene a nuestras vidas a hacer una obra, ¿no? ¿Sí? Es una palabra que no es tanto para... Claro que sí, claro que tenemos que guardar esa palabra, pero lo que tenemos que también es aplicarla, ¿no? A nuestras vidas, es obedecer a la palabra. Como vimos ahí también, ¿no? Cuando este pescador, Simón, pues él no entendía mucho de, pues, por qué, ¿no? El por qué debería de regresar nuevamente, ¿no? A echar las redes, ¿no? Cuando habían estado toda la noche trabajando y nada habían pescado, ¿no? Entonces no es lógico, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de regresar? ¿Sí? Pero ahí es donde comienza, ¿no? El Señor a cambiar, a hacer la obra en nuestras vidas también, ¿no? Y es aquí, ¿no? En nuestra mente también necesita ser cambiada, ser transformada también, ¿no? Dejar esos pensamientos lógicos, ¿sí? Pues que están en nosotros, ¿no? Y que no nos dejan ver, ¿sí? Eh, lo que el Señor quiere hacer, ¿no? O quería hacer en este caso, ¿no? Pero Pedro dispuso, ¿no? Se dispuso y dice: más en tu palabra, ¿no? Ahí está la obediencia, ¿no? Echaremos la red, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue de mucha bendición, ¿no? De mucha bendición. Hasta tal punto que parecía, ¿no? Que las redes se rompían, ¿no? Pero bueno, era lo que ellos, una apreciación de ellos, ¿no? De que se iban a romper las redes, pero también les llevó a, este, a ver a otras barcas, ¿no? Otras barcas también que
a veces no vemos, ¿no? Parece que nos pensamos que somos únicos, ¿no? En nuestra barca, ¿no? Con el Señor y que no hay más, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. El Señor tuvo que tratar también con el profeta, ¿no? Elías le dijo, a ver, Elías, no va por ahí la cosa. Porque él pensaba, dice, solamente yo he quedado, ¿no? Dice, pues no, no solo tú has quedado, hay 7.000 más que no han doblado sus rodillas, ¿no? Entonces siempre hay hermanos en Cristo, personas que aman y que sirven al Señor y que están, pues ahí en esas barcas también, ¿sí? Bueno, dice que cuando Simón, Simón Pedro, cuando vio este milagro, cayó de rodillas ante Jesús, ¿no? Ante el Señor, ¿no? Y, y ahí entró también un temor, ¿no? Un temor y un temblor también, ¿no? Sí, y un temor, pues al ver y a reconocer que el Señor, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí, en esa barca con él, ¿sí? Y bueno, pues él cayó de rodillas y un temblor también, ¿no? Al mismo tiempo le entró un temblor de ver sus eh, imperfecciones, ¿no? De ver su condición de hombre, ¿no? Delante de la presencia del Señor. Wow. Dice, apártate de mí, ¿no? Señor, porque soy hombre pecador, ¿sí? Porque soy hombre pecador. Por eso, no es de extrañar que cuando nos habla la palabra, nos habla de ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, pues es cierto, así es. Es como cuando también nos compartían ahora que el estar aquí trae mucha responsabilidad, o sea, uno se pone, vaya, que te entran los nervios. Yo siempre me pongo nervioso. Llevo toda la vida poniéndome nervioso. Cada vez que paso aquí. Pero ¿saben qué? Digo, Señor, pues no quites este nervio de mí, ¿no? No quites este temor, ¿sí? Un temor porque uno está delante de la presencia de Dios, ¿sí? Del Dios Santo, ¿no? Y, y un temblor, porque seguimos viendo nuestra condición también. Seguimos viéndonos que hay muchas imperfecciones en nosotros, ¿sí? Y que el Señor está trabajando en nuestras vidas todavía, ¿sí? Sigue perfeccionándonos, como vimos también, ¿no? Sí, el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ¿no? Pero prosigo hacia la meta, me extiendo hacia adelante, ¿no? Y sí, es cierto, así es en nuestra vida también, ¿no? Tenemos que proseguir a esa meta y seguir extendiéndonos sin olvidarnos de ese temor de Dios en nuestras vidas y de ese temblor también, ¿sí? De nuestra condición. Bueno, ahora vamos a regresar ahí a la parte que nos ocupa en esta tarde, ¿no? Que es el verso 10. Pero este milagro fue uno de los primeros que el Señor hizo y bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Que tenía el propósito, ¿no? Por lo cual se hizo, ¿no? El Señor hizo este milagro, ¿no? Y pues no había mucha necesidad, ¿no? O sea, realmente, pues era un grupo de pescadores que habían hecho su trabajo y nada habían pescado. Bueno, pues ya está, ¿no? No había mucha necesidad, ¿no? Pero Él quería enseñarles algo, Él quería mostrarles, manifestarse en sus vidas, ¿sí? Y porque así lo había determinado, ¿sí? Y bueno, pues cuando el Señor hace el milagro y vemos el resultado de ese milagro, ¿no? En la vida de Simón, sí, Simón Pedro, ¿no? Como él pues, reconoce al Señor, ¿no? Cae de rodillas, sí, y reconoce también su condición, sí. Eso nos lleva también a me trajo a la mente otro de los milagros que el Señor hizo, de los primeros milagros que el Señor hizo, ¿no? Y con el mismo
propósito, mismo fin, propósito, ¿no? Y es en las bodas de Caná, ¿no? O sea, ya, pues tampoco era muy necesario, se había acabado el vino, ¿no? Incluso, pues, algunos un poco medio cuestionaron también, pues, ¿qué más da, no? Pues se acabó el vino, pues se acabó el vino, ¿no? Pero el Señor quería hacer también un milagro ahí para, principalmente para sus discípulos, para aquellos hombres que Dios, que Jesucristo, ¿sí? Estaba llamando, ¿sí? A ser sus discípulos. Y bueno, pues al final, cuando ven también el milagro, se dice ahí en Primera de Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces ahí vemos un poco, ¿no? Pues así como vimos a un Simón cayendo de rodillas delante del Señor, ¿sí? Aquí vemos también que este milagro dice que fue con este propósito también, ¿no? Que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, pues lo más probable es que algún discípulo todavía estaba por ahí despistado, ¿no? Medio despistado, ¿no? Como que no tenía todavía las cosas muy claras, ¿no? De que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y aquí este milagro les iba a ayudar, ¿sí? Se iba a ayudar a revelar, ¿no? Se iba a manifestar en sus vidas que Él era el Hijo de Dios. Porque ese es el primer milagro que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Se manifiesta en nuestras vidas. Y se manifiesta como el Hijo de Dios, ¿sí? Que vino, ¿sí? A dar su vida y a darnos vida a través de su vida. Dice en Juan, hablando de estos milagros, de estas señales, en Juan, el propósito de las señales, no sé si recuerdan, Juan 20, 30, 31, pero es una porción que siempre ha estado muy presente en mi vida. Dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, ¿sí? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero, dice ahí en el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Entonces, dice, este es el propósito, ¿no? De las señales, ¿no? Dice, señales, creer, vida. Entonces, qué importante es, ¿sí? Qué importante es estar atento a estas señales, ¿sí? Y bueno, y, y hay muchas señales de muchas maneras. Pues vimos la del milagro de los peces, pero también la de las bodas de Caná, ¿no? Un poquito, ¿sí? Y hay sanidades de cojos, ciegos, de leprosos, de muchas, ¿sí? Pero el milagro más importante que el Señor quiere hacer es en nuestras vidas, es un cambio, ¿sí? Es crear ese corazón nuevo, ¿no? En nosotros, ¿no? En darnos vida, una nueva vida, ¿sí? Que es la vida de Dios, que está en el Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el milagro más importante, ¿sí? Entonces, señales, creer, vida. Aquí hay muchas señales. Aquí estamos. ¿Qué es lo que el Señor vio en nosotros? Pues no lo sabemos. Pero algo vio precioso en nosotros. Como dice el profeta, ¿no? Dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces serás su voz, ¿sí? Y Dios hizo algo precioso, hizo una obra preciosa en nuestras vidas. Sacó de todo lo vil que había en nosotros, y que era mucho, mucho. Sacó lo precioso. Y comenzó a trabajar, ¿sí? En ese precioso. Y sigue trabajando en esa parte, en lo precioso,
pero todavía seguimos teniendo esas imperfecciones, ¿sí? Hay. Entonces no tenemos que descuidar esa parte, tenemos que estar bien atentos, seguir con ese temor y con ese temblor también. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Perdón. Lucas 5, verso 10. Lucas 5, verso 10. Y al final del verso dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es el servicio más importante, por lo menos es mi opinión personal, ¿no? Espero que también la tuya, es el servicio más importante que iba a hacer estos pescadores para el Señor, ¿sí? Desde ahora serás pescador de hombres, ¿sí? Bueno, ¿qué es un pescador de hombres? Ayer le preguntaba a un joven, digo, ¿qué es para ti ser pescador de hombres? Dice, pues pescador, vamos a ver. Dice, pues ganar almas para Cristo. Digo, bien, bien hecho. Así es, ganar almas para Cristo. Jesús había visto anticipadamente las posibilidades de Simón, ¿no? A quien iba dirigidas estas palabras, ¿no? De lo que él iba a hacer en sus vidas, ¿no? Ya anteriormente ya había visto las posibilidades de él, había visto lo precioso de, sí, entre lo vil de Simón, ¿no? ¿Y qué es lo que vio? Vio, a mi parecer, vio un corazón fuerte, ¿sí? Tan fuerte que seguramente por eso el Señor decidió cambiarle su nombre. Y dice, ya no te vas a llamar eh, Simón, ¿sí? Tu nombre va a ser Petra, ¿no? O Pedro, ¿no? En castellano, ¿no? Que significa piedra, roca, ¿sí? Porque así es tu corazón. Dice, uy, pero es que eh, este Simón tuvo las suyas también, ¿no? Pues, tuvo una vida también un poquito, ¿no? Complicada y momentos en la cual sí, o sea, él pasó situaciones, pero él tenía este corazón. Él tenía un corazón fuerte para el Señor, tenía la pasión de Cristo, la pasión de amar al Señor, la pasión de servir al Señor. La tenía, ¿sí? A veces era un poco impulsivo, no controlaba, ¿sí? Esa pasión. Y el Señor tenía que tratar con él. Pero qué importante, ¿sí? Qué importante tener esa pasión, no perder la pasión de Cristo, ¿sí? Sentir esa pasión en nosotros. Bueno, más adelante, pues él, posteriormente, él llegó a ser uno de los pilares más importantes de la iglesia, ¿no? Que nacería en el día de Pentecostés. Pescadores de hombres, ganar almas para Cristo, ser un instrumento en sus manos. Para cumplir con este fin, se, se necesitaría primero ser elegidos, ¿sí? Como lo fue, ¿sí? Cada uno de los discípulos, ¿no? Por el Señor, ¿no? Y después ser transformados desde lo más profundo de su ser, alma y espíritu, ser transformados, porque es así como hay que amar al Señor. Y es así como tenemos que servir al Señor, con nuestro alma y con nuestro espíritu. Y por muchos años teníamos en reto, ¿no? Pues este sentir, y lo teníamos todavía, ¿no? De servir al Señor, espero que lo tengamos todos, ¿no? De servir al Señor de todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Eso es alma y espíritu, ¿sí? Pero, y eso viene de parte de Dios también, no es algo nuestro, eso es que el Señor
lo puso en nosotros, en nuestros corazones. Y nosotros somos las personas que tenemos que administrar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ese deseo, ese anhelo, esa pasión. Tenemos que canalizarlo, dirigirlo a Él, siempre, ¿sí? Bueno, ser transformados. Entonces, primero, ser elegidos por el Señor. Y segundo, ser transformados. No podemos servirlo así nada más, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento. No, es a través de una transformación de lo más profundo, ¿sí? Jesús les dijo, en Mateo dice, os haré, y en Lucas dice, serás. Entonces, en Mateo, cuando narra esta porción, lo que aconteció, está hablando en plural, en singular, y aquí habla en plural, ¿no? Pero en ambos casos les promete que Él va a hacer una obra en su vida, cuyo propósito será servir al Señor para su honra y gloria. Él iba a ser su maestro y su ejemplo también de cómo ganar las almas perdidas. Cómo ganar las almas perdidas en este mundo. El profeta Isaías se había profetizado 700 años antes que el consuelo, ¿sí?, para Israel, el pueblo escogido, iba a venir del Señor, del Mesías, del ungido de Dios, ¿no? Si gustan acompañarme ahí en Isaías 57, del verso 15 al 19. Aunque nos vamos a detener un poquito en algunos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora seguimos, ¿no? Pero el alto, dice, esto es, ¿no? Dice, porque así dijo, ¿no? El alto y sublime, el que habita, ¿no?, la eternidad y cuyo nombre es santo. Bueno, alto y sublime, el que habita en las alturas, en la santidad, el inalcanzable, ¿no?, y inaccesible, ¿no?, para el hombre. Imposible para el hombre llegar a Él, ¿sí?, por sus medios, ¿sí?, por más que se lo proponga, por más que trate por los otros medios llegar. Él es el Dios Santo, Él es el que habita en esa altura, que es inalcanzable, inaccesible para el hombre, ¿sí? Y así es, ese es nuestro Dios. Es el Dios de Israel, es el Dios de nuestra salvación, es el Dios santo, ¿sí? Pero después viene la otra parte, ¿verdad? Viene la parte esa es la que nos anima también, ¿no? Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está señalando, ¿sí?, al Mesías, al Cristo, ¿no?, para hacer vivir, ¿sí?, el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando del Mesías. Dice, así es el Dios Padre, el Dios Creador, el Dios Santo. Dice, pero el Dios se ha complacido, ¿sí? Dice, Él tiene este plan de salvación para el hombre, ¿no? Él iba a enviar a su Hijo amado, ¿sí?,
para que en esa obra redentora que Cristo iba a hacer en la cruz por cada uno de nosotros, nos iba a dar la oportunidad de que el que habita en ese lugar inaccesible ahora va a habitar en nuestros corazones, pero un corazón humilde, quebrantado, abierto, sí, completamente, sí, al Señor. Ah, eso está bueno. Verso 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Nos dice que este es el plan. Dice, no puedo. O sea, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que no podemos explicar. ¿Sí? Su, su amor, su gran misericordia, ¿no? Hacia el hombre, ¿no? Dice, el hombre está en el lugar que le corresponde por sus hechos, ¿sí? Por esa rebeldía de su corazón, por su desobediencia. Pero él recuerda, dice, no puedo contender, no puedo dejarles para siempre ahí, porque perecería. Sí, estarían condenados a una muerte eterna. Y no fueron creados para eso. Fueron creados para vivir y seguir viviendo en la presencia de su Creador. Para eso fue creado, para eso fuimos creados. ¿Sí? Entonces, decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En la Escritura encontramos que una declaración del Señor dice, mía son todas las almas. Son mías, yo las he creado, ¿sí? Y yo voy a hacer todo, todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Para que sean mías también, ¿sí? Ahora sí, no las voy a obligar, no voy a obligar esa parte, pero sí les voy a dar la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de que estén en el lugar que les corresponde en su presencia. Verso 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Este es una palabra que nos anima, ¿no? Ahí vemos cómo nos reconforta nuestros corazones también y el Señor trae un consuelo, se lo trajo al pueblo de Israel en aquel tiempo y nos alcanza a nosotros también, ¿sí? Dice estas promesas de sanidad, ¿sí? Dice que Él va a ser nuestro pastor, ¿no? Él va a ser nuestro consuelo, ¿sí? Y verso 19 dice, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y cercano, dice el Señor, ¿no? Bueno, paz, produciré fruto de paz, paz. ¿De qué está hablando? Del Evangelio, del mensaje de salvación, ¿sí? Paz, paz, porque ese es el Evangelio, ¿sí? Paz, paz, ¿sí? Es el Evangelio de paz, de reconciliación, de perdón, ¿sí? Sanidad, paz, paz. ¿Para quiénes? Para los que están lejos y cercanos también, ¿sí? Para todos. Por eso digo que nos alcanza a nosotros, nos alcanzó, ¿sí? Esta promesa que el Señor hizo a su pueblo y que se extendió hasta nosotros. Jesús se identificó plenamente con las profecías que le señalaban a él como el Cristo, el ungido de Dios, el cual vino a salvar a los que estaban perdidos. Ahora, ¿quiénes estaban perdidos? Dígame, bueno, que yo no.
No sé, ¿hay alguno más por ahí? Hay unos cuantos. Gracias a Dios, que estábamos perdidos, ¿sí? Y que Él nos alcanzó, ¿sí? Todos nosotros, como nos dice también ahí en Isaías 53, verso 6, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Quiénes? Todos. Todos, ¿sí? No hay, nadie se libra. Todos estábamos perdidos, todos necesitamos de Cristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ahí en Lucas, si gusta acompañarme, Lucas 4, verso 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, no era un día normal, era el día de reposo, era el día más especial, ¿sí? Para el pueblo de Israel, ¿no? Para los israelitas, ¿no? El día de reposo, pues, era un día muy especial. Entonces, en ese día tan especial, dice que el Señor fue, como era costumbre, a la sinagoga también, ¿sí? Porque Él vino a cumplir absolutamente todo, ¿no? Y, dice que se levanta a leer, ¿no? Y se le da el rollo, ¿no? De las escrituras y la parte que viene Isaías, ¿sí? Y comienza a leer esto. Una porción que está hablando de Él, ¿no? Totalmente acerca del Mesías, del Cristo, ¿sí? De su persona y de su obra. Y ahí podemos ver rápidamente así unos puntos muy importantes, ¿no? Como por dónde comienza, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. De ahí partimos, ¿eh? Si la presencia de Dios no está con nosotros, como decía el siervo fiel Moisés, dice, si tu presencia no está, si no va a estar conmigo, ni me muevo de aquí. Mejor me quedo aquí. ¿Para qué? ¿Sí? Pero si tu presencia está conmigo, vámonos. La presencia, sí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Señor nos muestra, el Maestro nos dice, esto es lo más importante, que tú tengas la presencia de Dios en tu corazón, que Cristo more en tu corazón, que el alto, el sublime, more en tu corazón, porque ha visto un corazón humilde y quebrantado, ¿sí? Y está ahí morando, haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Por cuanto me ha ungido, ¿sí? Dice, ahí viene la unción. Y muy interesante, ¿no? El énfasis, ¿no? La importancia que pone sobre algo. Habla de varias cosas, ¿no? Pero sobre todo destaca una. ¿Cuál es? La primera, buenas nuevas, ¿sí? Para dar buenas nuevas. El Evangelio, el mensaje de salvación. Esto es lo más importante. Para esto te llamé, ¿sí? Para eso te estoy preparando.
Tú vas a ser un pescador de hombres. Tú vas a llevar el mensaje de salvación. Tú vas a aportar ese mensaje de salvación. Pero Señor, y si no tengo conocimiento, si no tengo un tratado, si no tengo un volante, si no tengo una preparación, no importa. El Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para que tú seas su voz y que lleves ese mensaje de salvación. Bueno, buenas nuevas. Y después sigue, ¿no? Ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad. Pregonar libertad. ¿Sí? Y termina, ¿no? En el 19, a predicar el año agradable. Entonces, dar buenas nuevas, pregonar libertad y predicar el año agradable. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está toda la importancia, todo el énfasis? Dice, esto es lo más importante. ¿Sí? Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es necesario esperar más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde el Señor quiere sanar y liberar tu corazón de tantas ataduras. Y eso se lo estaba diciendo a los que estaban ahí delante. El Rey de Reyes estaba ahí delante de ellos. Ya el Mesías, el ungido, la promesa tan anhelada y esperada del pueblo de Israel, dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Ya no esperen más. ¿Sí? Pero si seguimos la historia, vemos que lo que aconteció es que se quedaron maravillados cuando dijo, ¿no? Cuando el Señor mencionó estas palabras. Todos los ojos estaban sobre él, pero no les duró mucho. ¿Sí? Después siguieron, sí, hasta el día de hoy. Y siguen, ¿no? Esperando. Y a veces nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Hay muchas promesas, bendiciones que vienen de parte que el Señor tiene para nosotros y a veces no estamos atentos, no estamos. Dice, ya, se ha cumplido. ¿Sí? No hay que esperar más. Sobre todo la promesa más grande, ¿no? Y la bendición más grande, que es el día de salvación, ¿no? Dice, ya no esperes más, hombre. Ya toma esa decisión. ¿Sí? Recibe esta promesa en tu vida. Recibe la salvación que al Señor le costó tanto. Hoy se ha cumplido. Hoy es el día donde el Señor quiere dar vista a los ciegos para que puedan ver a su Creador, al Santo y al Sublime. Hoy es el día en que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo necesita ser predicado a los que están cerca como a los que están lejos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Rey está delante de vosotros y su reino se ha acercado a vuestros corazones. Y Marcos, capítulo 1, el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta de este detalle. Después que Juan
sí, que tuvo ese gran ministerio, ¿no? De preparar el camino del Señor y que llevaba también este mensaje, ¿no? De preparar los corazones a un arrepentimiento para poder recibir al Rey de Reyes, ¿sí? La salvación. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús, sí, el mismo Señor, dice, vino a Galilea predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Cristo vino predicando el Evangelio, por ahí comenzó, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ya para todos ustedes, ya está, ya se cumplió. La promesa está aquí, el Hijo de Dios está aquí y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y qué más, y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. ¿Qué encontramos en el Evangelio? Pues salvación, ¿sí? Porque encontramos a la vida, ¿sí? De Jesús, el Señor, su persona y su obra redentora, ¿sí? Es lo que encontramos en el Evangelio. Y cuando aceptamos este Evangelio en nuestras vidas y vivimos en el Evangelio, que eso es muy importante, vivir en el Evangelio, entonces estamos ahí, en esa vida, ¿sí? Estamos ahí. Y creed en el Evangelio. Bueno, y os haré pescadores de hombres. Estos pescadores recibieron el llamado del Señor y a seguirlo con la promesa que serían pescadores de hombres, que su trabajo, su servicio iba a ser ganar almas para Cristo. Y el mismo Señor los iba a preparar para este fin, ¿no? Y recibirían también instrucciones, de cómo alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente, ¿sí? Ya estamos terminando, ¿eh? En Mateo 10, verso 5 al 8, por favor. A, perdón, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Sí? Claro que hay una preparación, claro que tenemos que prepararnos, claro que tenemos que, ¿sí? Sí, instruidos, ¿sí? Hay una formación para poder llevar este mensaje. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces, hay caminos que tenemos que evitar, hay ciudades de samaritanos que no tenemos que entrar, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y verso 7, y yendo, predicad, ¿sí? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, las instrucciones son claras, ¿sí o no? Sí, son claras. Pero a veces sucede que bueno, pues nos olvidamos de la primera parte y yendo a predicar, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? De llevar el mensaje de salvación. Y vamos y nos centramos más en la sanidad, en la limpieza, en los resucitar muertos, ¿sí? Echar fuera demonios, cosas un poquito más espectaculares, un poquito más a la vista, ¿no? Un poquito más que nos dan cierto protagonismo igual, ¿no? Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Porque nuestra principal responsabilidad es predicar el Evangelio, es llevar el Evangelio. Y lo tenemos que llevar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que predicar con nuestras vidas. Sí, con nuestras vidas. Y bueno, pues está la otra parte. Claro que tenemos que hacerlo, pero eso se hace. Pero no le vamos a dar la prioridad, ¿sí? Porque el Señor nos dio ya las instrucciones de cómo hacerlo. Y cuando habla de eso, de sanidad y de limpieza y de resucitar, bueno, yo lo veo así como una sanidad. Ese es el Evangelio: sanidad, limpieza, vida, libertad. Este es el Evangelio: sanidad, limpieza, vida, libertad. Y lo que recibimos de gracia, pues lo damos también en esa gracia. Bueno, pues este es el Evangelio, este era el mensaje. El Señor mismo estaba predicando este mensaje y Él mismo instruyó a sus discípulos también para que llevasen este mensaje, ¿sí? Pero no fue entendido por sus contemporáneos, sí, pero la mayoría, ¿no? Principalmente por los líderes religiosos judíos que esperaban un Mesías pues, diferente, ¿no? Un Mesías el cual traería esa gloria, ¿no? De Israel, de antaño, ¿no? Del rey David, Salomón, ¿no? Pues dice, no, pues ese es va a ser el Mesías, nos va a regresar toda esa gloria, ¿no? Y ese fue su error, ¿no? Porque no cambiaron su forma de pensar, su pensamiento. Y seguían pensando, y siguen pensando de igual manera. Pero el Señor les trataba de ayudar con enseñanzas, con ejemplos. En Lucas, capítulo 15, verso 1 al 4, por favor. Del 1 al 4, Lucas 15, del 1 al 4, vamos a ver primero el 1 y 2 y después seguimos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, ¿quiénes eran los que murmuraban? Bueno, la palabra murmurar es, dice, si lo buscamos en el diccionario de la RAI, ¿no? Encontramos que es hablar entre dientes, ¿no? Hablar entre dientes, o sea que como que no quieres que se escuche, ¿sí? Porque lo que estás hablando es, es algo que no está bien, que sale de un malestar tuyo, de un enojo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues tampoco quiero hacerlo público esto, ¿no? Pero estaba ahí el enojo, estaba ahí el malestar, ¿no? De estos fariseos y escribas, ¿no? Claro, para ellos los cobradores de impuestos, los publicanos, para todos los judíos en general eran pues traidores, ¿no? A la nación judía porque estaban puestos por el gobierno, eran empleados del gobierno romano del imperio romano para que cobrasen los impuestos a su propio pueblo, ¿no? Entonces no estaban muy bien vistos, hasta tal punto que estaban considerados como al mismo nivel que los pecadores, ¿sí? Como pecadores, o sea, totalmente algo, personas impuras, ¿sí? Y bueno, pues este era lo que, bueno, si estaban en ese nivel, pues no podían aceptar, ¿sí? Porque para ellos no, o sea, no podían acercarse o sea, a personas pecadoras o en este caso a los publicanos, ni acercarse y mucho menos sentarse a comer con ellos, ¿sí? Y ese era su enojo, ¿no? A los pecadores recibe y con ellos come. Ese era su enojo, su malestar.
Bueno, entonces el Señor, sí, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Sí? Lo primero que vemos en esta parábola, en este ejemplo, es que pues este pastor, este hombre, dice, este pastor tenía un rebaño y era un rebaño bastante considerable. Eran 100. Nosotros allá en Tlaxiaco, allá en Reto, en Oaxaca, tenemos unos 20, 24 ovejas, borreguitos y ovejas, y no, se pasan todo el día los chicos corriendo detrás de ellas, por todos lados. No son capaces de, sí, difíciles también hay que estar ahí, muy pendiente. Y, entonces, 100 ovejas, hoy en día ya es un rebaño considerable. O sea, imagínense 2000 años atrás, ¿no? Bueno, era un rebaño muy, muy considerable, ¿no? Era importante. Era importante hasta el punto de que se podría uno, no sé, eh, en el caso de perder una de estas ovejas, pues no darse cuenta, ¿no? De que la había perdido, ¿no? A no ser cuando les llevan ya al redil, ya les llevan ya para guardar en la tarde, noche, sí, para el día siguiente, que sí, ahí sí las cuentan, ¿no? O sea, las cuentan, tanto la entrada como la salida también, son contadas. Pero estaban en el desierto, estaban en el lugar, pues pastoreando, y se perdió una. Y el pastor se dio cuenta de que se perdió una. Él se dio cuenta que se perdió una. Wow. Esto sí nos enseña también que el Señor cuenta a todos. Y todos contamos para el Señor. Y todos contamos para Él. ¿Sí? El Señor cuenta a todos porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? Que ha enviado a su unigénito Hijo, Jesucristo, ¿sí? Para que todo aquel que cree en Él pues, tenga vida. ¿Sí? Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque uno dice, pues gracias, ¿no? Gracias. Estábamos ahí perdidos y bueno, había 99, ¿no? Dice, pues igual no tenía necesidad, ¿no? O no se dio cuenta, pero sí se dio cuenta. ¿Tan importantes somos? Entonces, sí, para el Señor somos muy importantes. Sí lo somos. Bueno, todos contamos. Me recuerda hay un momento también en el cual creo que fue, no sé si Andrés, el que llevó a Natanael, no recuerdo muy bien ahora, si llevó a Natanael a conocer a Jesús. Y cuando iban de camino ya acercándose, Jesús le dijo, ah, mira, este sí es un verdadero israelita. Y dice Natanael, ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? Antes de que Andrés te hablase, te dijese que vinieras, yo te vi debajo de la higuera. Ya te vi, sí, debajo de la higuera. Así también el Señor también nos vio debajo de la higuera a muchos de nosotros, ¿no? ¿Cuántos creen o creemos que el Señor nos había visto mucho antes que nosotros le viéramos a Él? ¿Cuántos? ¿Verdad? Así es, porque una vez que ya conocemos al Señor, si estamos en esa comunión con Él y rebobinamos un poquito para atrás nuestra vida, ay, vemos ciertos momentos de nuestra vida y dice, no, yo pensaba que esto había sido una casualidad, algo circunstancial, nada más.
Pero no fue así. Él nos vio, Él conoce, ¿sí? Él se dio cuenta, faltaba una. Y esa una, pues éramos tú y yo también. ¿Sí? Ahí estábamos. Esta oveja perdida estaba perdida para el pastor, perdida para el rebaño y perdida para sí misma. No sabe dónde se encuentra, sin dirección, sin rumbo, sin propósito. Así son las ovejas. Una oveja se sale del rebaño, se pierde un poco y se queda, se echa en el suelo, se echa, se agacha, se queda ahí y ahí queda, ¿eh? No sabe hacer más. Tiene que ir esperando que el pastor regrese a donde está y que la rescate, que la regrese nuevamente con el rebaño, ¿sí? Exactamente, lo mismo sucede en la vida del hombre, ¿sí? Que está perdido. Vaga en su mente, en la vanidad de su mente, sin propósito, sin dirección, hasta que el Señor llega a nuestras vidas. El hombre necesita ser llevado a la presencia de su Creador para ser reconciliado con Él. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el Evangelio. Para esto vino el Hijo de Dios. En otra ocasión Jesús estaba también, pasaba por un cierto lugar y vio a un hombre chaparrito subido ahí a un árbol allí, un sicomoro, y le llamó por su nombre. Lo conocía. Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja de ese árbol, porque es necesario que yo more en tu casa hoy. El alto, el sublime, iba a morar en el corazón de ese hombre. ¿Sí? Es necesario, para el Señor es una necesidad. ¿Sí? El hombre puede seguir igual perdido ahí y dice, no, yo no tengo necesidad de la salvación y de Dios en mi vida. Y dice, bueno, pues igual tú no, pero el Señor sí tiene la necesidad en tu vida. Él quiere que no te pierdas. ¿Sí? Él quiere que tú regreses. El pastor, ah, estábamos ahí, ¿no? Con Zaqueo, ¿no? Cuando fue también lo mismo, cuando estaba en la casa y que fue a morar en su casa, los religiosos dice, mira, ahí está, otra vez, ahí, comiendo, entra en su casa, ¿no? Comiendo con ellos, con, con gente de publicanos y pecadores. Y el Señor escuchó, claro, y aparte que Él conoce los corazones y dice, a ver, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, dice, a ver, yo he venido a esto, no lo entienden, en verdad no lo entienden. Dice, yo he venido a esto, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? El pastor es el que va en busca de la oveja perdida. ¿Quién fue? El pastor. Seguramente, ya les dije antes que en este rebaño, seguramente, por la cantidad de ovejas, no solamente estaba este pastor, sino que él tendría otro pastor, un asistente, ¿sí? Y incluso hasta dos, ¿no? Para poder atender ese rebaño. Lo más seguro, ¿sí? Porque esa era la costumbre. Y aparte de eso, pues vemos que este hombre, el pastor, dice que dejó esas 99 y fue en busca, pero no las dejó las 99 a su suerte, ¿no? Porque no sería, ¿no? Justo, ¿no? Y aparte que tampoco, bueno, ¿cómo va a dejar a su suerte, ¿no? El 99? A alguien quedó cuidando esas ovejas ahí. Pero él fue a buscar a aquella que se perdió y que se dio cuenta que se había perdido.
y no envió a nadie. Él fue. Dios va al hombre, no el hombre a Dios. Dios es el que va al hombre, ¿sí? Y es Dios también el que encuentra al hombre perdido, ¿sí? Y no el hombre que estaba perdido. Encontré a Dios. A veces, aunque lo... Yo recuerdo el primer volante que llegó a mis manos allá por el 86 y en Santander, y era el primer volante de retro. Era, bueno, había un testimonio de una chica joven santanderina, encuentra a Cristo. Ese era el título, ¿sí? Bueno, más bien fue que Cristo encontró a esta joven santanderina, ¿no? Aunque a veces, bueno, eso es un poquito la forma de expresarnos, ¿no? Pero así es como el Señor hace la obra en nuestras vidas. Él va el pastor va a la oveja perdida, ¿sí? Él va al hombre, ¿no? Es Dios quien encuentra al hombre. Recuerden, ¿no? En Juan 15, verso 6, no me elegisteis vosotros a mí, ¿sí? Yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué? Con un propósito, ¿no? De dar fruto, ¿no? Entonces es el Señor quien nos da la oportunidad, ¿de acuerdo? Siempre. Bueno, terminamos ahí ya en Lucas, estábamos en el 15, verso 5. 5 al 7. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿sí? Gozoso, ¿sí? Y no solamente, no fue algo momentáneo, o sea, porque hay veces que tenemos un gozo momentáneo, no sé, ciertos momentos, ¿no? Nada más, sino este es un gozo completo, sí, completo. Dice que cargó con ella, que fue gozoso la llevó, ¿sí? Así es como el Señor trata nuestras vidas y lo compartió con sus vecinos, ese gozo, esa felicidad también. Eso nos enseña también a nosotros, ¿sí? De cómo tenemos que llevar este mensaje de salvación, ¿no? Cómo tenemos que llevarlo con esa felicidad también, con esa alegría. Porque el Evangelio es paz, es alegría, ¿sí? Y la gente tiene que verlo en nosotros. Como comenzamos la reunión, dice, siempre merece la pena, siempre, a pesar de las situaciones, circunstancias, de que lo que uno viva, ¿sí? Pero siempre va a merecer la pena llevar esa alegría en nuestros corazones. Y eso toca a los demás, dice, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué traes, no? A Cristo es lo que traigo en mi vida, ¿no? Eso es lo que traemos en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, a llegar a casa, sus amigos y vecinos. Casa, amigos, vecinos. ¿Dónde comenzamos en nuestro Evangelio? ¿Dónde comenzamos? Pues en nuestras casas. Ahí comienza nuestro ministerio. Tenemos que tener nuestra casa bien. Tenemos que dar un buen testimonio en nuestras casas. Los esposos, tenemos que dar un buen testimonio a nuestras esposas de que somos los hombres de Dios. ¿Sí? Las esposas tienen que dar un buen testimonio de que son las mujeres de Dios. ¿Sí? Y nuestros hijos.
y de igual manera. Unos a otros y otros a otros. Así se va a enseñar a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos. Así, vaya. Y después pues con los amigos, los más cercanos, y después con los vecinos, y vámonos, hasta el fin. Gozaos conmigo, porque he encontrado. ¿Qué encontró este pastor? Dígame, por favor. ¿Qué encontró? Porque esto es importante. ¿Qué es lo que encontró? ¿La oveja? ¿La oveja? Mi oveja. Esto es muy importante, ¿eh? La salvación es personal. La salvación es personal. El pastor fue a buscar esa oveja que se había perdido. Él se dio cuenta y fue él personalmente a buscar esa oveja. Y cuando la encuentra dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. ¡Wow! Señor, gracias. Gracias. Que nos das esta oportunidad de conocerte, de amarte, de descansar en tu presencia, de tantas cosas, ¿no? Gracias, Señor. Mi oveja, sí. Siempre fue su oveja. Nunca desistió, nunca se desanimó por su pérdida. El pastor fue e hizo hasta lo imposible, ¿sí?, para buscar y salvar esa oveja, ese alma perdida que él había creado. Tú y yo somos esa oveja que estábamos perdidos. Y el Señor nos halló. ¿Lo creemos en nuestros corazones? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos, nada más que con una pequeña reflexión o una pregunta. ¿Quién de vosotros, no? ¿O quién de nosotros, me va a incluir? Sí. Está dispuesto a ir en busca de la oveja perdida. Porque hay otras opciones. Podemos quedarnos con las 99. Bueno, está bien. También hay un propósito, ¿cómo no? Sí. No quiere decir que el ir en busca de la oveja perdida, pues que signifique tener que ir a un país, sí, a un lugar en nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos nos vemos a nuestra familia y le decimos, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo le hago? Ya no sé ni qué más hacer ya, ¿sí? Ya les he hablado, ya les he testificado con mi vida, ya no sé qué más puedo hacer para que ellos puedan recibir tu mensaje, Señor. Nuestros vecinos, nuestros amigos, a muchas personas. Acá en España tienen un gran reto también, ahora en estos tiempos también. Pero si estamos ahí las 99, pues estamos en las 99, pero no perdemos la esencia. ¿Sí? Jesucristo nos llamó, nos eligió. ¿Sí? Somos portadores de este mensaje, en nuestras vidas. Somos sus embajadores también. ¿Sí? Entonces, que cuidemos esa parte, ¿no? Que no descuidemos y que tengamos ese amor, ¿sí? Ese celo por las almas perdidas, que tengamos esa pasión por Cristo, pasión, ¿sí?, por estar en su voluntad, en su propósito, sentir que el Señor está con nosotros, que la unción de Dios está con nosotros, ¿sí? Y que lo que hacemos, lo que hablamos, pues
en todo eso hay una bendición de parte de Dios para los demás también, sí. Entonces, hay que llevar este mensaje de salvación, el Evangelio, para que las personas sean sanadas, vivificadas, liberadas y limpiadas. Sí, ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vida. Pues muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de estar con ustedes, de compartir este tiempo, esta palabra. También para las personas las hermanas, hermanos que no han podido asistir aquí en esta reunión, que están en sus casas o los diferentes centros, pues un saludo y desearles lo mejor para ustedes, que el Señor les cuide, que les proteja y sobre todo que la presencia de Dios esté en medio de sus vidas y de sus hogares también, ¿sí? Y pues y a los demás, por los que estamos aquí, pues muchas gracias. Ahora pues tendremos un tiempo también de saludarnos, no tanto de abrazarnos, pero sí de saludarnos y de compartir pues algunas, no sé, vivencias o experiencias o lo que, si tienen alguna duda o alguna cosa, pues estamos a su disposición. Gracias, vamos a orar, si me permiten, orar un momento por este tiempo. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Dios. En verdad, Señor, que no, pues, siempre nos sentimos deudores, Señor. Siempre estamos ahí, Señor, y no entendemos, Señor, qué es lo que vistes en nosotros, Señor. Pero algo viste, Señor, y te diste cuenta también, Señor, de nuestra situación, de que estábamos, pues, completamente perdidos, Señor. Que estábamos ahí, pues, sin tus promesas, sin tus bendiciones, sin ti, sin Dios, sin esperanza también, Señor. Y tú nos alcanzaste, Señor, y nos diste todo, Señor, absolutamente todo, Señor. Muchas gracias, porque tú eres todo lo que el hombre necesita para vivir y ser feliz, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Reto Coruña, de Reto Galicia en general, Señor. Gracias por esta obra que tú comenzaste y que tú estás sigues haciendo esta obra tan maravillosa, Señor, de vidas cambiadas, transformadas, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por el amor de tu Hijo amado, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación, a ser un testimonio vivo, real, Señor, de que tú vives en nuestros corazones, Señor. Hay muchas personas que están perdidas, Señor, pero completamente perdidas, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tú la guianza, Señor, danos el ánimo también, Señor, que no decaiga en esta parte, Señor, que tengamos esa pasión de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos en este día, Señor, y que bendícenos sobre todo con tu presencia, Señor, que esté en medio de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestros lugares donde estemos, Señor, y que podamos descansar en ti, Señor. En tu nombre, Cristo.